Escondidas dentro de todas las mitologías, siempre se vislumbra un antiguo concepto que sigue siendo tan vigente como en aquellos primeros tiempos, y estoy hablando de todas las sociedades. Es el concepto de bien y de mal. Regularmente, y si nos remitimos a algunos textos que son suficientemente clásicos ya, encontraremos que se alude a una época de oro en la que los hombres vivieron en una enorme armonía, en un gran equilibrio social, ético, moral y espiritual. Y de ello encontramos eco en muchísimas mitologías. De hecho, si nos remitimos a lo que ocurría entre los egipcios, ni más ni menos lo que pretendió hacer Akenatón, que se llamaba realmente era Amenofis IV, pretendía era instaurar una sociedad en la que se equilibraran todos los seres humanos, o por lo menos sus súbditos, que cada uno pudiera tener no solamente sus derechos, sino que estos derechos estuvieran aparejados con unos deberes. Pero al mismo tiempo también el Estado debía propender por el bienestar de todos, y garantizarles a todos que podrían coexistir de manera pacífica y armónica. Pero para que esto se diera, deberían existir también algunos postulados, que regularmente ya han tomado el nombre genérico de decálogos, por aquello de los 10 mandamientos, pero no necesariamente un decálogo tiene que tener 10 puntos, aunque su raíz inicial o su prefijo indique que son 10. Pero, como digo, se ha convertido en algo genérico y entonces ya decálogo es sinónimo de un cuerpo de dogmas o de preceptos que deben observar quienes estén asociados dentro de un conglomerado que pretenda ir en pos de los mismos objetivos. Y con mayor razón, pues una sociedad que se precie de serlo tiene que tener también un cuerpo de preceptos que les permita desenvolverse de manera armónica. Por lo tanto, estos preceptos debían ser como la carta de navegación y que serían los encargados de mantener el equilibrio, pero lógicamente que debía existir un compromiso previo por parte de los componentes o de los asociados de un respeto, es decir, debía existir ese mutuo acuerdo o por lo menos debía existir un consenso en torno a que todos debían observar los preceptos para poder vivir de manera armónica. Eso fue lo que pretendió Akenatón, pero resulta que los sacerdotes, que eran una clase supremamente poderosa, hicieron todo lo posible y conspiraron contra él, y se dice que fue asesinado justamente por ellos. A él le sucedió el que conocimos posteriormente como Tutankamón, cuyo nombre real era Tutankhatón, y murió de 17 años y pasó a la historia simplemente porque encontraron su sarcófago intacto. En 1922 lo encontró Howard Carter, no más por eso, pero relativamente no se sabía que él era el descendiente o el sucesor de Tutankamón, pero no porque fuera su hijo, sino porque el rey casado con Nefertiti, la legendaria Nefertiti, no tenía descendientes varones y por lo tanto Tutankamón se casó con una de sus hijas y por derecho propio y por inercia automáticamente pasó a ser el faraón. Y esos postulados se encuentran en la filosofía que él pregonaba, la de un Dios único, que era justo y bueno con todos y para todos. Pero ese mismo precepto o esa misma concepción la encontramos en la Biblia, en el Génesis de la Biblia. Recuerden que Dios le dice a Adán y a Eva: podéis vivir tranquilamente aquí, podéis comer de todos los frutos, sois los reyes de este espacio, de esta creación, pero no debéis comer del fruto del árbol del bien y del mal. Ya ahí aparece implícito ese concepto o esa dualidad de que siempre existe un mal en contraposición del bien, y que naturalmente no se puede distinguir el bien del mal si no existe como contrapartida. Es decir, yo no puedo saber qué es bello si toda la vida he vivido simplemente mirándola, la vida, desde la perspectiva de la belleza. Si todo se me vuelve uniforme, yo no tengo con qué contrastarlo. Por lo tanto, no puedo tener un concepto de fealdad y viceversa. Y al mismo tiempo esto también funciona, como decíamos, en esos dos conceptos de bien y de mal. Si todo el tiempo vivo inmerso en el bien, yo no tengo un referente con el cual me pueda contrastar para decir esto es bien, aquello es mal. Por lo tanto, para saber si estoy obrando correctamente o no. Entonces, esa dualidad ha sido inherente a la naturaleza de la humanidad a lo largo de toda la historia. Pero también, si recuerdan, en el Génesis dice que en principio vivían en una perfecta y plena armonía. Sin embargo, hubo un tercer elemento, en este caso que fue la serpiente, obviamente que es una figura simbólica, alegórica, que introdujo la duda
e introdujo también el deseo de ser más curiosos de lo que se debería hacer y pretender ser como Dios al comer del árbol del bien y del mal. Y esto fue ni más ni menos que el argumento con el cual fueron condenados a ganarse el pan con el sudor de la frente y a parir con dolor, como le dijo Dios a Eva. Ese tercer elemento que introdujo la discordia se podría entender simbólicamente si nos remitimos a las sociedades primitivas. Cuando estamos hablando de sociedades primitivas, hablamos de familias antes que de clanes, tribus o pueblos. Y entonces, devolviéndonos a ese núcleo primario que era la familia, un conglomerado pequeño, tal vez dijéramos la familia clánica, en el sentido de que podrían ser abuelos, padres, hermanos, y de los hermanos los hijos, y los hijos entre ellos primos, y por lo tanto aparece la figura de los tíos. En fin, se vuelve una familia grande, pero no deja de ser eso, una familia. Y que estos compartían todo, lo que cazaban, lo que pescaban, los frutos que podían recoger, los compartían probablemente no de manera equitativa, pero sí de acuerdo con las necesidades de cada uno de esos subgrupos que a su vez iban emergiendo dentro de esas familias. Pero ahí también surgía una tercera figura, quizás alguno que miraba un poco más allá y tenía más ambiciones y podía pensar, yo quiero tener más comida que los demás. Si quiero tener más comida que los demás, me quedan dos alternativas: o voy y la busco y la guardo para mí solo, o se las quito a aquellos que la están disfrutando en este momento para yo poder tener más. Ese elemento metido dentro de esa armonía hacía el papel de la famosa serpiente del Génesis. Una vez sembrada la duda, sembrada la discordia, ya no hubo absolutamente nada más que hacer. Y yo creo que ese es el principio de todas las sociedades que, saliendo de esa edad de oro en las que estaban sumergidas por esa mitología, antes de conocer el bien y el mal, que vivían en perfecta armonía, todo lo compartían, de ahí empiezan a aparecer las disensiones que se traducen en ambición, en codicia, en egoísmo, en la necesidad de robar y la necesidad de atesorar, y para poder atesorar hay que eliminar al otro, hay que matarlo, hay que traicionarlo, y aparecen todos esos sentimientos negativos que han caracterizado a la humanidad, y simplemente fue como echar la semilla, esa cizaña, a lo largo de un terreno muy fértil, que era una imaginación crédula, un pueblo que estaba exento de ambiciones, pero que de pronto puede entrever que esas ambiciones le pueden reportar beneficios personales, pero más allá de los beneficios personales representados o en una mayor cantidad de comida o en una porción de casa mucho más grande, está representado es en que el tener esos elementos pueden conferirle poder sobre los demás. Si yo tengo más y los otros no tienen, van a venir a mí a pedirme. Si vienen a pedirme, entonces yo les puedo dar, pero previas condiciones que les antepongo, que pueden ser muy onerosas, que pueden ser muy, hasta podría pensarse, lesivas para la dignidad del individuo, humillantes. Pero entonces, al final de cuentas, si yo pongo las condiciones, yo estoy por encima del otro y lo puedo mandar a hacer aquellas cosas que yo no quiero hacer, es decir, lo puedo poner a trabajar para mí. No quiero ir al campo, vaya, tráigame usted, y entonces yo le pago. Se va perfilando una sociedad que es egoísta y en la que aquel estado de gracia en el que no existían ambiciones, ni codicias, ni egoísmos, ni envidias, va dejando su lugar a una creciente codicia, avaricia, ambición y, por encima de cualquier consideración, el deseo de sojuzgar al otro a través de los medios de los que yo poseo y que él no tiene y él necesita. Así van creciendo. Cuando ya se vuelven más grandes esas familias y adquieren las características de clan y de clan en tribus, naturalmente que las necesidades se van acrecentando, dado la mayor cantidad de individuos que componían ese conglomerado, y eso lógicamente que va también en consonancia con las crecientes necesidades de alimentación y de espacio para poder acampar, y eso implica que se tenga que tomar un territorio como propio para poder de él derivar no solamente el sustento, sino también para convertirlo en un refugio en el cual los integrantes de este conglomerado puedan estar seguros frente a las hordas que desde afuera venían o intentaban quitarle lo que ellos ya poseían. Cuando se organizan así, ya aquellos individuos que se han caracterizado por tener una visión que va un poco más allá, no desde el punto de vista más inteligente, sino más especulativo, prevalidos de ambición y de codicia, empiezan a manejar esas tribus.
Y como la tribu lo sigue porque él es el que les da la comida, la tribu pelea por él. Va apareciendo esa jerarquía vertical en donde hay en principio jefes o reyes, reyesuelos o condes o póngale el título que quiera, pero alguien que mande y los demás que obedecen. Y para poder ampliar las fronteras del territorio, esos individuos, siempre impulsados por el que está arriba, se va a pelear para ampliar el territorio, es decir, para tener más espacio para sembrar, para poder cosechar una mayor cantidad de comida, para poder alimentar a ese pueblo, pero para poder guardar también un excedente, que seguramente ese excedente se lo lleva es quien tiene el poder. Y una vez que tiene el poder, entonces ya el hombre está absolutamente corrompido. Y eso ha sido una constante en toda la historia. El bien siempre enfrentado al mal. Y el mal siempre utilizando a los individuos para poder pescar en río revuelto en función de los intereses de aquellos que forman la élite, porque regularmente el que manda se rodea de unos cuantos esbirros que son como sus guardias personales, sus alter ego, y que son los que lo representan y trabajan para él, porque también ellos adquieren una pequeña porción de poder que les da una preeminencia sobre los que están por debajo de ellos. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Así las cosas. Esa edad de oro desaparece y deja en su lugar cosas. Esa edad de oro desaparece y deja en su lugar a una serie de individuos que ya han saboreado las mieles del poder, más allá de lo que el poder conlleve en cuanto a posesiones, en cuanto a propiedades y demás. No es tanto la acumulación en aquella época de una muy buena cantidad de alimentos o simplemente el que pudiera dominar sobre un determinado territorio, no era lo que ese territorio o esas propiedades significaran para él, sino que esas propiedades y ese territorio como medios le servían para sojuzgar a los demás. Y como decíamos, debajo de ese individuo regularmente crecía también una especie de casta que, medrando ahí, se enquistaba como sanguijuela o se iba adhiriendo al cuerpo del jerarca máximo. Le servía no solamente de escudo frente a los demás, de cuerpo protector, sino que le servía también de medio de intimidación contra aquellos que pretendieran sublevarse contra esa autoridad. Y eso es justamente, por ejemplo, lo que ocurrió en Grecia. En Grecia se habla de que en su época más antigua, sus ciudadanos vivían dentro de una armonía en la polis, o sea, la ciudad, vivían dentro de una armonía extraordinaria, en donde todos eran iguales. Todos tenían los mismos derechos, gozaban de los mismos privilegios y tenían los mismos deberes. Y si bien es cierto, tenían un cuerpo rector, no menos cierto es que ese cuerpo rector estaba integrado por individuos que pensaban exactamente lo mismo que aquellos que formaban la base de ese pueblo. Y por lo tanto se comportaban de esa manera, eran consecuentes con lo que de ellos se esperaban como directivos y por lo tanto no existían ambiciones personales. Pero resulta que, de acuerdo con las tradiciones griegas, fue apareciendo paulatinamente una especie de individuos que por esfuerzos personales, pero también por el poder de la seducción o la seducción que procede del poder de la palabra, lograban armar grupúsculos cuyos integrantes los ponían a trabajar para ellos y entonces comenzaban a acumular bienes y riquezas, aunque todavía el oro, las piedras preciosas no tuvieran el valor que hoy tienen, pero eran un medio para comprar cosas. Y entonces ellos se iban encumbrando dentro de esa sociedad, y como poseían cosas que los demás no, entonces negociaban con esas cosas, y como condiciones simplemente esperaban un vasallaje de los otros, o simplemente que se pusieran a su servicio. Por allá en el 510, hubo un dictador que se subió en principio con la quiesencia de todo el pueblo, pero luego, como dicen ahora los muchachos, se torció. Y este Hipias fue generando una insatisfacción que paulatinamente se fue convirtiendo en una rebelión por parte del pueblo. Lo sacaron del poder y apareció un individuo llamado Clístenes, que era un hombre supremamente inteligente y muy recto, y propuso entonces que en adelante fueran elegidos democráticamente aquellos que debían dirigir al pueblo, y de ahí nace lo que se llama democracia, o sea, gobierno, demos pueblo, el gobierno del pueblo, y que se puso en práctica a través
del voto de cada uno de los individuos que tenían derecho a hacerlo por ser cabezas de familia y por tener patrimonio suficiente. No excluía la esclavitud estaba ahí implícita, los siervos, las mujeres no tenían nada que opinar, pero por lo menos, aún siendo primitiva, al final de cuentas, era novedosa esa forma de hacer política, era novedosa esa forma de gobierno, y por eso se le conoce como la simiente de la democracia de toda la historia. Simplemente colocaban en una ostraca, que era como una especie de cerámica en forma de ostra, en la que con una plumilla o un estilete ponían el nombre de aquel funcionario que ellos creían no era digno de confianza, o que durante su periodo había sido corrupto o había atentado contra el pueblo, es decir, que no era digno de confianza. Y entonces, cuando la mayoría votaba por X individuo, ese individuo era extrañado de su tierra, es decir, era expulsado, y se le expulsaba ya fuera por 1, 2 años, era una condena, dependiendo de los actos que hubiera cometido, se le expulsaba 1, 2, 3 años, hasta 10 años, pero al individuo, su familia no tenía por qué sufrir ese baldón y se podía quedar dentro de Grecia, pero el otro se tenía que ir. Al cabo de ese tiempo él podía regresar y era absolutamente reivindicado y podía volver a aspirar a cualquier puesto público. Ahí nació la democracia. Clístenes lo que hizo para que eso funcionara fue elegir un grupo o una especie de gobierno colegiado compuesto por un grupo de sabios, de filósofos y de místicos reconocidos, hombres de un corte moral impecable, a los que no se les podía de ninguna manera cuestionar, y a esa forma de gobierno se le llamó sinarquía. Pero resulta que volvieron entonces a vivir como una especie de pequeña edad de oro, en la que todos los ciudadanos tenían todos los mismos derechos, podían hablar, eran respetados y ellos a su vez respetaban. Pero resulta que aquellos reductos que habían acumulado riquezas y que pretendían, o mejor, se resistían a renunciar a los privilegios que habían obtenido a partir de la adquisición de esas riquezas y de la posibilidad de gobernar como lo habían hecho antes de Hipias y con Hipias mismo, pues resulta que estos simplemente se asociaron en la sombra, y como eran los más pudientes, se le llamaban los plutócratas, plutos o dueños de la riqueza, pues resulta que se unieron, y entre ellos, como tenían más poder, el poder conferido por la tenencia de bienes, de esclavos y de gente que trabajaba para ellos, y prevalidos de algo que los griegos llamaban la pleonexia, o el deseo desmedido de poder, entonces ya unidos, empezaron a comprarlo todo, esclavos, tierras, y por ende a ganar influencia social y a adquirir estatus. Con esa actitud destruyeron esa sociedad igualitaria, esa sociedad armónica que había logrado instalar Clístenes y que alcanzó, entre otras cosas, en la época de Pericles, su edad de oro, como que se llamó el siglo de Pericles, o un siglo de oro de los griegos. Pero después vinieron estos, y ya aquella sociedad a la que también ellos nombraban Arcadia, como el Edén, como el paraíso, desapareció, porque estos plutócratas se hicieron con el poder. Con todo y ello, mientras ya ellos se habían consolidado en el poder y a esa casta pertenecían los militares, los guerreros, los hombres más ricos de Grecia, ya instalados en el poder no había quien los sacara. Pero como contrapartida, así no tuvieran el mismo poder, apareció una clase de filósofos que eran los famosos filósofos presocráticos, que todavía estaban imbuidos de ese espíritu de los de antes, de los de la Edad de Oro, y a los que se les llamó mesoi o conciliadores. Y ellos promocionaban, o ellos pregonaban, o ellos luchaban era por instalar una forma de vida que partiera del equilibrio. Y de ahí nacen expresiones como la virtud siempre se halla en el justo medio, o por ejemplo, algo que parece muy críptico, pero que hay que empezar a desglosarlo para entenderlo. Ellos decían, de nada, demasiado. Resulta que estos propendieron entonces por recuperar aquella sociedad, y lucharon y lograron entonces que fueran elegidos los ciudadanos, entre aquellos que eran más equitativos y justos, eligieran a los que dirigían la ciudad, aunque los plutócratas, que no tenían el poder político, seguían teniendo el poder económico, pero esto lograron instalar arriba algunos que eran muy inteligentes, muy sabios y muy justos, a los que llamaron los arcontes. Y los arcontes, partiendo de arqué, que significa armonía, o también un orden armónico, pues resulta que estos arcontes fueron durante mucho tiempo quienes rigieron los destinos de Atenas,
y eran como unas especies de personeros, es decir, representaban al pueblo ante los mismos plutócratas y frente al poder mismo. Pero con todo ello terminaron imponiéndose los benditos plutócratas, y estos impusieron su ley, y de ahí nacieron aquellos grandes generales que después lucharon en todas partes, incluido Alejandro Magno, y recordando además que Grecia solamente era una ciudad-estado de las muchas que existían allá en el Ática. Los otros eran los jonios, los macedonios, los espartanos, pero al final de cuentas el pensamiento de la Atenas de aquella época se fue imponiendo en los demás, pero no obstante los plutócratas siguieron mandando, y a la postre ellos fueron los encargados de que esa extraordinaria sociedad griega, esa civilización que fue la fuente nutricia de la que bebieron todas las demás sociedades occidentales, y aún hoy nosotros poseemos la cultura griega y vivimos y pensamos de acuerdo con esa cultura griega, pero se fue perdiendo, paulatinamente se fue languideciendo en la medida en que su clase dirigente se fue corrompiendo. Pero ya en la sombra, aquellos mesoi o conciliadores siguieron propugnando desde las ideas, desde los pensamientos, propugnando por ese ideal de libertad, de equilibrio y de armonía que debería existir entre todos los pueblos. Pero entonces vino la sociedad romana, y la sociedad romana sí fue, desde el principio, fue una sociedad conquistadora, avasallante. Ya sabemos todo lo que hizo Roma, y quiero pasar por encima de eso porque para lo que pretendo creo que no es trascendente, pero no es determinante de acuerdo con lo que queremos contarles, sino que ya sabemos lo que fue Roma. Tuvo un principio también de una ciudad bucólica, pastoril, que se fue desenvolviendo, y en la medida en que fue creciendo se convirtió en una megalópolis, con todo lo que eso significa, sus ambiciones, la codicia, el poder. Tuvieron primero reyes, luego pasaron a ser república, luego aparecieron aquellos otros emperadores a partir de Augusto, de César Augusto, el famoso Octavio, que de ahí pues comenzó ya la relación de los emperadores, se fue degenerando el pensamiento, la política, la moral, la ética, y producto de ello es Nerón, Calígula, Tiberio, Heliogábalo y todo ese sartal de emperadores que vinieron posteriormente, individuos de la peor calaña. Ya para entonces definitivamente estaba muy bien casada la pelea, y muy clara la pelea entre el bien y el mal. El bien representado en aquellos que propendían por el equilibrio que le permitiera a la gente vivir de una manera armónica como hermanos, y aquellos que simplemente querían tener el poder para poner a su servicio a aquellos que pretendían vivir en armonía. La eterna lucha del bien y del mal. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Este domingo a las 12 de la... Y se cuenta que el emperador Adriano tenía un filósofo que era su favorito y era pues su consejero de cabecera, con el que partía o compartía más bien sus pasatiempos, y con el que discutía sobre religión, política, sobre todos los temas habidos y por haber. Pero resulta que siempre que estaban discutiendo, es apenas lógico, terminaba ganando Adriano, porque el filósofo, aún así tuviera la razón, terminaba por cedérsela al emperador. Y en alguna oportunidad un amigo se arrimó y le preguntó que él por qué hacía eso, que él por qué siempre le concedía la razón al emperador. Y simplemente respondió: por una razón muy elemental, porque es que él tiene 20 legiones para sostenerla y yo no tengo ninguna. Y con esto lo que quiero graficar es el hecho de que siempre aquellos que tienen el poder, ese poder se sustenta sobre la fuerza, y la fuerza se irradia a partir de un ejército o de un cuerpo de guardias, es decir, de un conglomerado que a su alrededor se convierte en apéndices de él y ejecutan todo lo que ese emperador o quien detente el poder, todo lo que esa persona que posee el poder quiera hacer. Y esto ocurrió precisamente a partir de esa lucha entre el bien y el mal. Terminan por imponerse los que poseen el poder, obtenido a través de la fuerza sustentada en legiones, ejércitos, y obviamente esas legiones y esos ejércitos alimentados con los recursos, con el dinero de ese señor. Por lo tanto,
y es una constante, el bien ha tenido que estar más a la sombra que en la luz. Y después de lo que ocurrió con los plutócratas en Grecia, y que eso se extendió posteriormente a Roma, y antes había ocurrido en Egipto y había ocurrido en Babilonia, pues el bien tuvo que encubrirse para poder desde la sombra tratar de cambiar el statu quo, cambiar ese orden de cosas. Y precisamente por eso, desde tiempos inmemoriales, siempre existieron algunas asociaciones encubiertas a las que se denominaron logias. Y que se recuerde en Egipto, tal vez ustedes recordarán que en programas anteriores hablamos de cómo Moisés pertenecía a una logia en Egipto y que era un sacerdote consagrado de Horus, si no estoy mal, y por lo tanto poseía unos secretos a los que tenían acceso muy pocas personas, entre las cuales algunos, no todos los sacerdotes, y muy poca gente que estuviera en la cima del poder, y con mayor razón el pueblo lo desconocía. Pero así como ese, se cuenta que en tiempos de Salomón se constituyó una sociedad que era regida por un individuo llamado Hiram Abif, que fue el arquitecto de ese templo de Salomón, y como la obra tenían que entregarla muy rápidamente, él logró organizar a toda su gente en diversas categorías y supervisaba el trabajo de cada uno, y esas categorías, obviamente, quienes formaban parte de esas categorías ganaban más o menos dinero en consonancia con la importancia de ese cargo y también con la responsabilidad de ese cargo. Ahí se dice que fue la primera logia, la de los grandes constructores o la de los constructores, o macones, que pues así en francés los conocemos como masones, que eran los que trabajaban la piedra, y a Hiram Abif lo asesinaron, pero luego de él vinieron otros y se fue prolongando en la tradición la conformación, los preceptos, los ritos, las liturgias que existían dentro de ese conglomerado que terminó convirtiéndose en un cuerpo secreto, por decirlo de alguna manera, y en parte porque a ellos no les interesaba mucho que otros conocieran los secretos de la construcción, y en parte porque, además de ser una logia especializada en un trabajo determinado, tenía como trasfondo un cuerpo de preceptos morales, éticos y religiosos que difícilmente podían compartir con el pueblo porque el pueblo no habría de entenderlo. Después se conoce, y ya hemos hablado de esto en algunos programas, de los más notables, recordemos el cuerpo de los templarios, que comenzó en Jerusalén, por allá en el año de 1118, si no estoy mal, y que se fue extendiendo por toda Europa, y aún siendo una congregación de tipo religiosa, recordando que ellos eran los soldados de Cristo que se supone debían recuperar y defender los santos lugares para que los cristianos pudieran ir a peregrinar a Jerusalén, terminaron convirtiéndose también en un cuerpo cerrado, que derivó su atención hacia otros aspectos, particularmente la economía y la política, y terminaron convirtiéndose en estados dentro de los estados, con un poder extraordinario, superior al de muchísimos reyes, y con una independencia absoluta, porque en ninguna jurisdicción podían juzgarlos, porque dependían directamente del Papa. Luego de la exterminación de la orden por parte de Felipe el Hermoso en 1314, muchos de ellos que lograron fugarse, no así el gran maestre que era Jacques de Molay, y fue quemado en la hoguera en París, muchos de ellos lograron fugarse y recalaron en países como Inglaterra, se vinieron al continente o salieron de Francia, que eran donde tenían su centro principal de operaciones, se fueron hacia otros lados, pero se camuflaron. Y una vez camuflados, obviamente que tuvieron entonces, para poder sobrevivir, se dice que muchos de ellos no solamente se llevaron los secretos del temple, sino también las riquezas del temple. Así las cosas, se reorganizaron, pero de manera clandestina, ante la persecución de que eran objeto, por orden de Felipe el Hermoso y por extensión de muchos otros reyes, que no los perseguían tanto por los conocimientos o por los secretos que ellos manejaran, sino porque muchos de esos reyes eran deudores de los templarios y querían de una vez por todas cancelar esas deudas. Por lo tanto, se fueron organizando de manera clandestina en logias, que a su vez florecieron en cada uno de esos países y se fueron ramificando hasta convertirse, en principio lo que llamaban pues los templarios, comenzaron posteriormente a convertirse en masones, y los diversos ritos masones se fueron expandiendo por los distintos países y adquiriendo nombres diferentes,
con un cuerpo dogmático que podía diferir uno de otro, pero cuya esencia se mantenía intacta. Y así pasó prácticamente todo el resto de la Edad Media. Aunque se rumoraba que existían, de todas formas, algunos reyes inclusive pertenecían a esas logias, pero lo hacían más por snob, es decir, más por estar en la moda que otra cosa, más que por el conocimiento, aunque otros lo tomaban de una manera muy seria, entendiendo que los masones, que lógicamente al diferir de los cánones de la religión, tenían que ser perseguidos. Si perseguidos era porque eran satanizados, y al pertenecer a las huestes del demonio, había que extirparlos. Pero realmente la masonería ha sido siempre una escuela ideológica en la que se antepone el bien al mal y en la que se propugna, como los antiguos mesoi, por un equilibrio y una armonía entre los miembros de un conglomerado y entre los conglomerados en sí. Tuvieron épocas florecientes, épocas en las que se marchitaron, épocas en las que se supone que desaparecieron, pero resulta que ante la inminencia de los peligros, ellos aprendieron a ser muy movedizos y a convertirse en camaleones para mimetizarse en todas partes y casi que propalar la especie de que habían desaparecido y por lo tanto con ello quitarse de encima cualquier persecución. Pero lógicamente que dentro de estas vertientes surgieron también unas que propugnaban por el bien y otras que entonces propugnaban por el mal. Pero a decir de algún filósofo, no hay nada más difícil de encontrar que aquello que se pone a la vista de todos. Si usted quiere que algo se le pierda, déjelo donde todo el mundo lo vea y a fuerza de estar ahí la gente deja de verlo. Pues estos propalaron las especies de que habían desaparecido, que no existían, y por lo tanto con eso no solamente alejaron los peligros, sino que al mismo tiempo se fortificaron, porque enquistados dentro de la sociedad actuaban como logias a la vista de todo el mundo, pero lo hacían de una manera tan aparentemente inocente que pasaba inadvertido para la mayoría de la gente, por lo menos del pueblo, y como el clero era quizás el más preparado intelectualmente, y los nobles, que no les interesaba el conocimiento sino la guerra, no se daban cuenta, no se daban por aludidos y no podían encontrar dentro de sus propios pares y aún dentro de las mismas cortes a todos estos miembros de esas logias que seguían actuando como Pedro por su casa sin que nadie los viera. Y precisamente valiéndose de esa premisa, es decir, desaparecer para ser más evidentes, fueron ganando una preponderancia social que difícilmente se puede igualar, porque si bien es cierto, era un secreto a voces, todo el mundo lo negaba, pero todo el mundo quería pertenecer a los masones. Pero los masones inteligentemente, y sobre este tema vamos a volver un poco más adelante, trataban de captar a aquellas personas que estaban ubicadas en instancias de poder donde tuvieran capacidad decisoria, influencia y que además de eso, en un momento determinado, ellos mismos fueran quienes pudieran orientar cualquier país y cualquier destino, los que potencialmente podrían llegar a ser los dirigentes de cualquier nación. Así las cosas, surgió un movimiento que aún hoy tiene una preponderancia extraordinaria y que todo el mundo les teme, nadie se atreve a hablar de ellos y que seguramente hablar de ellos es relativamente peligroso. Y que si recordamos aquel concepto que manejamos en algunos programas anteriores sobre los famosos hombres de negro, tal vez existen y estos son los que pertenecen precisamente a esta logia. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y antes de que se me olvide, a petición de algunos oyentes y de varios miembros del grupo de Enigmas del Mundo que existe en el Facebook, estamos pensando en realizar un conversatorio con todas las personas que quieran asistir. El 18 de abril pensamos que es una buena fecha y sería en Bogotá. Pero lógicamente que tenemos que saber cuántas personas están interesadas y por lo tanto quienes deseen asistir, les pedimos que ingresen al grupo de Enigmas del Mundo en el Facebook
y que nos dejen allí su inquietud. Quienes aún no forman parte de este grupo pueden matricularse. Los que ya forman parte del grupo pues simplemente nos escriben que están interesados y allí también les vamos a entregar toda la información para saber cómo se inscriben, dónde se inscriben y todos los pormenores de cómo vamos a hacer este conversatorio, que lógicamente esperamos las respuestas de todos lo más pronto posible para tener tiempo suficiente para organizar nuestro viaje. Así que están todos cordialmente invitados. Pero bueno, entonces estábamos contándoles la forma como se fue organizando una logia, de la que decíamos es quizás la más peligrosa de cuantas existen, y que como al finalizar el segmento anterior estábamos afirmando, si existen los hombres de negro, deben pertenecer a esta logia, y no necesariamente tienen que ver exclusivamente con el fenómeno ovni, sino con todos los ámbitos de la sociedad, y están ahí desde hace más de 3 siglos. Pues la historia es que la noche del 30 de abril, al amanecer del 1 de mayo de 1776, se realizó una reunión en un bosque en las afueras de Baviera, en el sur de Alemania. Pero quiero detenerme aquí un poquitito sobre el simbolismo y la carga que esto tiene, porque la noche, el amanecer del 1 de mayo. Recuerden ustedes que el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo, y si hacen una evocación de varios de los grandes eventos en la historia de la humanidad, han sucedido más o menos en el mes de mayo. Solamente les voy a recordar uno, el famoso movimiento estudiantil de mayo del 68 en París. Resulta que para la cultura celta esa noche es muy especial porque es la noche de Valpurgis. Valpurgis era un dios celta que se asocia un poco con los muertos y con Satán. Para esa cultura celta marcaba el comienzo real del verano y terminaba el ciclo en la noche del 1 de noviembre, del 31 al 1 de noviembre, que es cuando en la cultura occidental se celebra el famoso Halloween, y era pues la noche de Shamaín, que es también un protector de los muertos o es un demonio que suelta a los muertos. Bueno, en fin, pero eso solamente como para ubicarnos que desde ahí comienza a tener un simbolismo que apunta en una dirección muy distinta, hacia otro lado. Pues resulta que esa noche se reunió un señor llamado Adam Weishaupt, que era catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Ingolstadt y que había sido inclusive ordenado sacerdote en la orden de los jesuitas. Él había nacido en 1748 y resulta que era un hombre supremamente brillante. Había quedado huérfano muy pequeño y entonces lo recogió su abuelo, un varón llamado Johann Adam Ixcat, y era de origen judío, pero ya convertido al cristianismo, pues su abuelo, obviamente que este Adam Weishaupt nació en el seno del cristianismo y por eso llegó a ser sacerdote jesuita. Y se destacó por una inteligencia brillante, una capacidad de discernimiento extraordinaria, una lógica maravillosa y una memoria fenomenal. Había estudiado Derecho antes, luego Derecho Canónico y después se había ordenado de sacerdote. Un individuo de estas características supremamente inquieto empezó a viajar y estuvo en Egipto en calidad de comerciante, retornó a Europa. Todo esto después de haber renunciado a ser sacerdote. Y por allá en la isla de Malta cuentan que él se encontró con el famoso conde de Cagliostro, otro de esos personajes que han vivido a la sombra en la historia de la humanidad y que es también una ficha clave en la historia del esoterismo del mundo. Luego en Egipto parece que se matriculó en una escuela secreta llamada la Escuela de los Misterios de los Sabios de Memphis, y tras retornar, él ya con tanto conocimiento acumulado, empezó a reevaluar su cristianismo, y aquel Dios que le habían vendido de que era un Dios que había establecido un determinismo, es que el hombre estaba definitivamente signado a enfrentar un destino y que no podía escapar de él, de esa rueda, y que aparte de eso pues había un mundo en el que existía o estaba dominado por el materialismo, y que aparte de eso había una élite que dominaba y un pueblo que sufría. Él quiso establecer una logia que le permitiera trabajar, y aunque en principio había partido de todas estas desigualdades, él decía que había que uniformar el mundo, tanto como para hacer que todos los hombres fueran iguales,
como para que existiera un mundo armónico. Pero cuando él hablaba de esto, estaba hablando de un mundo armónico en función de los intereses de unos cuantos, así a la gran mayoría la afectara. Es decir, partió de las desigualdades, pero para acentuarlas y sacarle partido de acuerdo con su propia ideología. Entonces, fundó este grupo esa noche de Walpurgis, del amanecer del 1 de mayo de 1776. Y si ustedes se adelantan un poquitito, encontrarán que empiezan las coincidencias. Justo en ese año fue la independencia de los Estados Unidos, 1776. Al parecer, en esta independencia de los Estados Unidos, habían actuado varios personajes de una clara y demostrada extracción masónica, y estamos hablando de Franklin, estamos hablando de Washington, Jefferson, Adams y muchos otros formaban parte de ese círculo cerrado. Entonces creó el grupo al que denominó los Iluminados de Baviera. La Orden de los Perfectibilistas se llamó en principio, y luego la Orden de los Iluminados de Baviera, que hoy conoce el mundo como los Illuminati. Con esta logia, él pretendía subvertir ese plan de Dios, que al parecer era inmutable y todo el mundo lo aceptaba, y en el que cada quien tenía un destino marcado y que no se podía escapar de él. Y él pretendía simplemente construir un destino, pero no solamente el propio, sino el de toda la humanidad, y poner la humanidad a su servicio, aunque eso no fuera en contravía con el bienestar y la comodidad de las personas que formaban parte de toda la humanidad. Es decir, él quería que vivieran bien, pero que estuvieran al servicio de ellos, que fueran a la postre los que manejaran todos los hilos de la vida de los seres humanos. Entonces fundó esta logia y adoptó como símbolo una pirámide con un ojo abierto en su interior, que se llama el ojo que todo lo ve, y que ya tenía un antecedente, y él había visto en Egipto el famoso ojo de Horus. Él lo adoptó y empezó a trabajar con un grupo pequeño, pero con instrucciones muy claras. La primera de las cuales, condición entre otras cosas, era que las personas que entraran dentro de la orden tenían que estar muy bien situadas social y económicamente, ojalá en los círculos de poder. Un hombre de verbo fácil, encendido, de una capacidad de persuasión extraordinaria, seductor con la palabra, muy pronto encontró terreno abonado en algunos nobles para los que el orden establecido o no les era de su entera satisfacción, o simplemente ellos comulgaban con el ideario de este Weishaupt, en el sentido de que podían tener más poder, dominar más y mejor a mucha más gente. Y entonces él, lógicamente, buscando, porque algo como eso pues no es tan fácil de encontrar, y mucho menos si no se tiene todo el dinero del mundo para montar un negocio, digámoslo entre comillas, de estas características. Y entonces puso su ojo en un individuo que en ese momento tenía el dinero suficiente y la ambición y la codicia para alimentar